Imagine un pedazo de tierra tan pequeño que apenas ocupa medio campo de fútbol, pero que, en comparación con otras ciudades, es uno de los lugares más densamente poblados del planeta. ¿Y si te dijera que esta minúscula isla no solo está disputada por 2 países, sino que además arrastra una historia llena de misterios, leyendas fantasmales y una población que vive en condiciones que ni te imaginas? Bienvenido a Mijingo, la isla donde reina el caos. Y no se trata del guión de una película. Este pequeño rincón en el corazón de África es un lugar donde, además de enfrentarse a la pobreza extrema y a la falta de infraestructuras, sus habitantes tienen que lidiar con piratas, burdeles improvisados y la inquietante presencia de un espíritu maligno. ¿Tienes curiosidad por saber más sobre este lugar surrealista? Acompáñenme a descubrir los secretos de la isla más insólita del mundo. Para llegar a Mijingo hay que cruzar las vastas aguas del lago Victoria, el mayor de África y el segundo de agua dulce del mundo. Con sus impresionantes 69.000 kilómetros cuadrados, el lago Victoria es una fuente vital de sustento para millones de personas en los 3 países que lo rodean, que son Uganda, Kenia y Tanzania. En medio de esta vasta extensión de agua hay un lugar llamado Mijingo, una diminuta isla rocosa de menos de media hectárea que apenas aparece en el mapa. Pero no deje que su tamaño le engañe. A pesar de ser poco más que un punto en el lago, Mijingo tiene una enorme importancia estratégica. Su ubicación en aguas ricas en peces la convierte en un auténtico tesoro para los pescadores de la región, lo que explica por qué esta pequeña isla está tan disputada. Antes de convertirse en una de las zonas más densamente pobladas del mundo, Mijingo era una isla prácticamente olvidada en medio del lago Victoria. Hay quien dice que antaño se creía que la isla albergaba un espíritu maligno, lo que disuadía a la gente de aventurarse en ella. Pero el tiempo pasó y la necesidad se impuso al miedo. En la década de 1990, unos pescadores pioneros descubrieron un tesoro oculto en las aguas de Mijingo, una increíble abundancia de peces. De repente, este islote olvidado se convirtió en un imán para aventureros en busca de una vida mejor. Procedentes de Kenia, Uganda e incluso Tanzania, estos pescadores convirtieron Mijingo en un crisol cultural. Algunos huían de conflictos y peligros, otros simplemente buscaban una nueva oportunidad de prosperar. Curiosamente, si se amplía la imagen en Google Maps, se ve Mijingo dentro de las fronteras de Kenia, cerca de Uganda. Al estar tan aislada y ser de difícil acceso, la isla estuvo abandonada durante años, casi como tierra de nadie. Pero la prosperidad de la comunidad pesquera no ha pasado desapercibida. A medida que aumentaban la población y los beneficios, tanto Uganda como Kenia empezaron a disputarse el control del lugar. Y así, esta isla, antaño acechada por leyendas, se encontró en el centro de una disputa geopolítica. Y ahora probablemente te estarás preguntando, ¿toda esta lucha por unos peces y un pueblo pesquero? La respuesta es un rotundo sí. Y no se trata solo de pescado, sino de un negocio millonario. Mientras las comunidades pesqueras de los alrededores del lago Victoria se enfrentan a una crisis sin precedentes, con la sobrepesca y la invasión de plantas acuáticas devastando la población de peces, Mijingo destaca como un oasis de prosperidad. Las profundas aguas que rodean la isla siguen albergando especies valiosas, como la codiciada perca del Nilo, lo que convierte a Mijingo en un centro pesquero estratégico para la economía de África Oriental. Las exportaciones de pescado de la isla generan millones de dólares, lo que la convierte en un activo económico inestimable. Para hacerse una idea, en solo una semana, los pescadores de Mijingo ganan casi 3 veces lo que los trabajadores del continente en todo un mes. ¿El motivo?
la valiosa perca del Nilo, un pez de carne rica en grasa muy codiciado en el mercado internacional. Con el descubrimiento de este oro acuático, Migingo se transformó. Edificios improvisados de madera y metal surgieron por toda la isla, albergando a una creciente población de pescadores y comerciantes. Pronto se ocupó cada centímetro de terreno, creando un paisaje urbano único y caótico. Vivir en Migingo es una experiencia surrealista. Con unos 500 habitantes apretujados en menos de media hectárea, la densidad de población es alucinante. Unas 100.000 personas por kilómetro cuadrado. Es como si una ciudad entera se comprimiera en un campo de fútbol, algo inimaginable en cualquier otro lugar. Además de su riqueza pesquera, Migingo también se beneficia de su peculiar ubicación. La isla es un auténtico agujero negro en cuanto a burocracia y legislación. La gente puede entrar y salir de la isla libremente, sin necesidad de visado, y el comercio fluye sin mayores obstáculos. Esta situación se ve agravada por la crisis medioambiental del lago Victoria. La sobrepesca y la degradación del ecosistema han provocado la desaparición del 80% de las especies autóctonas en las últimas 4 décadas. Con este sombrío telón de fondo, la popularidad de Migingo no hace más que aumentar. Su aislamiento y la relativa conservación de sus recursos pesqueros atraen a cada vez más emigrantes en busca de sustento. Por tanto, la disputa entre Kenia y Uganda por Migingo va mucho más allá de una simple cuestión territorial. Es una lucha por el acceso a recursos vitales en un contexto de crisis medioambiental y económica. La isla se ha convertido en un símbolo de la lucha por la supervivencia en una región donde la escasez está cada vez más presente. Pero con toda esta abundancia, llegaron las disputas, por supuesto. El éxito de la pesca atrajo a la región no solo a países, sino también a piratas. Cuando Migingo empezó a crecer, los ataques piratas se hicieron frecuentes y la violencia aumentó, incluso a plena luz del día. Ante la amenaza constante de los piratas, los pescadores de Migingo se vieron obligados a pedir ayuda a sus vecinos, Kenia y Uganda. La respuesta llegó en 2004, cuando la Guardia Costera ugandesa se instaló en la isla, prometiendo protección. Pero la seguridad tenía un precio: los impuestos. Para los lugareños, acostumbrados a la libertad de la tierra de nadie, esta exigencia era inaceptable. Su negativa a pagar desencadenó una reacción violenta. Las autoridades keniatas y ugandesas se enfrentaron a los habitantes, provocando destrozos, muertes y la interrupción de la pesca. La situación se agravó aún más por la división interna de la comunidad, con kenianos y ugandeses defendiendo a sus respectivos países. Esta mezcla explosiva de conflictos internos y externos se ganó el apodo de la guerra más pequeña de África. Y lo más triste es que esta guerra silenciosa persiste hasta nuestros días. Kenia y Uganda siguen reclamando la soberanía sobre Migingo, cada uno afirmando que la isla está dentro de sus fronteras. Esta disputa territorial, alimentada por la riqueza pesquera y la compleja dinámica social de la isla, parece no tener fin a la vista. ¿Y quién es el culpable de toda esta confusión? El colonialismo. La disputa sobre Migingo es un triste reflejo de las fronteras mal definidas que trazaron las potencias europeas a finales del siglo XIX. En su afán por dividir el continente africano, estas potencias ignoraron las realidades geográficas y culturales de las comunidades locales, creando un legado de incertidumbre y conflicto. En el caso de Migingo, la cuestión de a quién pertenece realmente la isla es compleja. Las fronteras marítimas entre Uganda y Kenia, en esta región, nunca se han establecido con claridad. Ambos países tienen argumentos para reclamar la soberanía sobre la isla. Uganda alega la proximidad geográfica, mientras que Kenia se basa en registros históricos. En 2009, la disputa se recrudeció cuando Uganda envió fuerzas de seguridad a Migingo,
alegando proteger a sus ciudadanos e intereses. Kenia interpretó esta acción como una invasión, lo que aumentó la tensión diplomática. Afortunadamente, se evitó la guerra. Los dos países llegaron a un acuerdo informal, compartiendo la administración de la isla y manteniendo las fuerzas de seguridad, mientras continúan las negociaciones sobre la frontera. Pero este armisticio es frágil. La falta de un acuerdo definitivo mantiene las cosas tensas, con Kenia y Uganda interfiriendo en la administración, la pesca y la recaudación de impuestos en Migingo. Pero eso no significa que los habitantes sufran. A pesar de la tensión política y la falta de un acuerdo definitivo, la vida en Migingo sigue como debe, alimentada por la riqueza de la pesca. La valiosa perca del Nilo, cada vez más escasa en el lago Victoria, alcanza precios exorbitantes en el mercado internacional, llegando a los $300 el kilo. No es de extrañar que Kenia y Uganda quieran un trozo de este lucrativo pastel, aunque ello suponga mantener a la comunidad en un limbo de incertidumbre. Pero esta prosperidad tiene un alto precio. La isla se ha convertido en un laberinto de chabolas metálicas, hacinadas sin planificación urbanística alguna. No hay calles, plazas ni zonas verdes. La vida transcurre en pasillos estrechos y oscuros, donde la intimidad es un lujo inexistente. A pesar de las precarias condiciones, la comunidad de Migingo está unida por la necesidad de sobrevivir. La proximidad física, por difícil que sea, crea fuertes lazos entre los residentes. Todos se conocen, las noticias se propagan rápidamente y la solidaridad es esencial para afrontar los retos de la vida cotidiana. Por no hablar de las peculiaridades. Por ejemplo, la electricidad de la isla la suministran pequeños generadores que a menudo no cubren la demanda. Por eso, cuando se va la luz, todos los habitantes se ven obligados a recurrir a velas y linternas. Pero incluso sin electricidad constante, hay bares y pequeños restaurantes que sirven de punto de encuentro a los pescadores tras una larga jornada en el lago, e incluso un punto con un casino improvisado. La mezcla cultural de Migingo es otra curiosidad notable. Con pescadores de varias partes del lago Victoria, la isla es un auténtico crisol de lenguas y tradiciones. Aquí encontrará influencias keniatas, ugandesas e incluso tanzanas. La gente habla suajili, inglés, luganda y varios dialectos locales, lo que crea una interesante mezcla de culturas y tradiciones. Cuando no están trabajando, los habitantes de Migingo dividen bien su tiempo. Sin electricidad, internet ni televisión fiables, los lugareños pasan su tiempo libre en uno de los 5 bares de la isla, o dando un paseo por los hoteles. Sí, hay hoteles en la isla, y disfrutando del sol. Otro dato interesante es la economía informal que ha florecido en la isla. Además de la pesca, que es la actividad principal, hay pequeñas tiendas, sastrerías e incluso salones de belleza improvisados. Estos negocios son esenciales para la vida cotidiana en Migingo, ya que ofrecen servicios y productos que serían difíciles de obtener sin salir de la isla. En Migingo hay incluso farmacias, pero para problemas de salud más graves es inevitable viajar al continente. La falta de infraestructuras médicas es uno de los retos a los que se enfrenta la población local. A pesar de las dificultades, la vida en Migingo continúa. Los comerciantes traen mercancías del continente. El intercambio de bienes y servicios es constante y la comunidad se mantiene unida, encontrando formas de prosperar en un entorno difícil. Como decíamos antes, las casas están construidas con planchas de hierro y ninguna tiene retrete, lo que obliga a los residentes a utilizar el agua del lago para lavarse. Esto también significa que cuando la naturaleza llama, es decir, cuando es la hora del número 2, el lago se convierte en la solución. Un lado de la isleta se utiliza para la higiene personal de los hombres, mientras que el otro es para las mujeres. Es un caos, pero un caos bien organizado.
Incluso en condiciones que pueden parecer precarias a nuestros ojos, Mijingo cuenta con 14 burdeles que, junto a los bares, venden abiertamente alcohol y algunas drogas blandas. A pesar de la tensión política y las difíciles condiciones de vida, Mijingo también despierta la curiosidad de los turistas aventureros. La isla se ha convertido en un destino insólito, que atrae a visitantes que quieren conocer de cerca su peculiar historia y su vibrante vida cotidiana. La batalla territorial no impide que kenianos y ugandeses convivan en armonía. En las estrechas calles, residentes de ambas nacionalidades cocinan juntos el plato más popular de la isla, pescado y patatas. Esta coexistencia pacífica contrasta con las disputas políticas que tienen lugar entre bastidores. Los turistas que se aventuran a Mijingo se alojan en hoteles improvisados, construidos con las mismas planchas de hierro que las casas, pero adaptados para recibir a los visitantes. La experiencia es única: dormir en una habitación estrecha sin baño privado y compartir el espacio con otros viajeros y lugareños. Curiosamente, en medio del laberinto de chabolas improvisadas, destacan algunos edificios más normales: la comisaría de policía, erigida por Uganda para garantizar la seguridad, una pequeña iglesia y una mezquita. Estos edificios representan la presencia del Estado y de la fe en un lugar donde el orden y la esperanza son esenciales. A pesar de su atractivo turístico, los visitantes solo pueden permanecer un día en Mijingo, según las normas establecidas por los administradores. La razón de esta restricción sigue siendo un misterio, ya que la seguridad en la isla parece ejemplar, a pesar de la inestabilidad política. Y hablando de seguridad, ¿sabía que Mijingo tiene su propio sistema judicial? Sin una autoridad central clara, los lugareños han creado sus propias normas para resolver conflictos. Las peleas y desacuerdos, habituales en un espacio tan reducido, se resuelven en reuniones comunitarias, donde todos tienen voz y las decisiones se toman por consenso. ¿Cuál es el resultado? Un índice de delincuencia increíblemente bajo. Desde 1991, solo se han registrado 6 casos de robo. Los castigos también son únicos: latigazos de paja por pequeños hurtos y exilio permanente de la isla por delitos más graves. A pesar de ser un amontonamiento de gente en un espacio minúsculo, sin condiciones ni estructuras adecuadas, todo el mundo en la región parece querer ir allí. Incluso con la prohibición de nuevas construcciones, sigue llegando más gente a la isla, por no hablar de los nacimientos que no hacen sino aumentar la superpoblación. Esta superpoblación, de hecho, es una amenaza real para el futuro y la calidad de vida de los habitantes. La disputa territorial entre Uganda y Kenia aún no se ha resuelto. Mientras tanto, los habitantes de Mijingo permanecen en una especie de limbo, sin saber a quién pertenecen, si a Kenia o a Uganda. Pero las complicaciones no acaban ahí. Además de la disputa territorial, Mijingo se enfrenta a graves problemas medioambientales. La pesca depredadora se está convirtiendo en un problema cada vez más grave, y el cambio climático está alterando las condiciones del lago Victoria, haciendo que la pesca sea cada vez más impredecible. La degradación de los ecosistemas acuáticos del lago también amenaza la sostenibilidad de la pesca, que es la base de la economía de la isla. Si no se toman medidas para proteger los recursos naturales, Mijingo corre el riesgo de perder su principal fuente de sustento. La superpoblación es otro gran reto. Con tan poco espacio y tanta gente, las condiciones de vida son extremadamente difíciles. La falta de infraestructuras básicas, como agua potable y sistemas de saneamiento, hace que los problemas de salud pública sean frecuentes, incluidos los brotes de enfermedades transmitidas por el agua. Y por si fuera poco, la falta de servicios sanitarios adecuados deja a los residentes aún más vulnerables, sin acceso al tratamiento necesario. Pero, ¿sabe qué es lo más sorprendente de todo esto? Curiosamente,
a solo 200 metros de Mijingo, hay otra isla llamada Usingo. Es mucho más grande y está prácticamente deshabitada, con apenas unas pocas familias y científicos que la utilizan como base para la investigación de la fauna y la flora del lago Victoria. Entonces, ¿por qué nadie quiere mudarse allí? ¿Recuerda el espíritu maligno que supuestamente vivía en Mijingo? Pues se rumorea que se trasladó a Usingo y empezó a molestar a los pocos habitantes que había allí. Esto hizo que todo el mundo prefiriera el agobio de Mijingo a la embrujada tranquilidad de Usingo. Entonces, ¿te enfrentarías a la vida en un lugar como Mijingo? ¿Qué crees que sería irresistible en esta isla? ¿Y cuáles serían los mayores desafíos? Dinos lo que piensas en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje por las curiosidades de nuestro bello mundo, no olvides suscribirte al canal para estar al día de más historias increíbles. Muchas gracias por vernos y nos vemos en nuestra próxima aventura.